Hardware: periféricos, soportes de almacenamiento y memoria. Periféricos. Los periféricos son dispositivos que permiten la comunicación del microprocesador con el exterior. Existen tres clasificaciones. Periféricos de entrada son aquellos que envían datos al microprocesador, por ejemplo el teclado, el mouse y el escáner. Periféricos de salida son aquellos que reciben información del procesador, por ejemplo el monitor y la impresora. Y por último, los periféricos de entrada y salida, que son aquellos que envían datos y reciben información del procesador, por ejemplo el módem, la impresora multifunción y la pantalla táctil. El teclado es un periférico de entrada que envía datos al microprocesador mediante la pulsación de teclas. Existen distintos tipos: inalámbrico, aquel que carece de cables; flexible, aquel que puede ser limpiado y es utilizado generalmente en laboratorios; multimedia, el que posee botones como por ejemplo control de volumen, etc. Y el ergonómico, que es aquel que facilita la entrada de datos para aquellas personas que trabajan como data entry. Mouse es un periférico de entrada que envía datos al procesador a través del desplazamiento del dispositivo reflejado en un puntero en la pantalla. Existen distintos tipos: inalámbrico, como dijimos, aquel que carece de cable; mecánico, el que posee una bolilla en la parte inferior y que está prácticamente en desuso; el óptico, el que se utiliza cotidianamente, compuesto por un LED y una lente que va captando el reflejo de ese LED, realizando pequeñas fotografías para detectar el movimiento; y el touchpad es el dispositivo que se encuentra en la parte inferior de los teclados de las notebooks o netbooks. Escáner: periférico de entrada que permite la digitalización de imágenes a través de una fuente de luz. Existen distintos tipos: escáner plano, aquel que se usa cotidianamente, posee una tapa y un vidrio, y sobre el vidrio se ubica la imagen a escanear; el de mano, también lo conocemos como lectores de código de barras; y el escáner de rodillo, que lo podemos encontrar en las máquinas de fax. Monitor es un periférico de salida que permite la visualización de información en una pantalla. Existen distintos tipos: LCD, es decir, la pantalla de cristal líquido; o LED, derivado de Light Emitter Diode, que significa diodo emisor de luz; CRT, o los monitores antiguos que utilizábamos, que se conoce como tubo de rayos catódicos; y los monitores de plasma, que actualmente están en desuso. Impresora: periféricos de salida que permite la visualización de información en papel impreso. Existen dos grandes clasificaciones: las impresoras con impacto y sin impacto. Dentro de las impresoras con impacto podemos encontrar a la impresora matriz de punto, que utiliza agujas para impresión, es muy ruidosa y se utiliza principalmente para la impresión de tickets. Impresora chorro de tinta: utiliza pequeñas gotas de tinta o inyecta pequeñas gotas de tinta para realizar la impresión. La impresora térmica utiliza un papel sensible al calor y lo podemos encontrar en impresiones de tickets. Y la impresora láser, que es la que utiliza el tóner, generalmente imprimen en blanco y negro o en negro, pero también existe impresoras láser color, pero que tienen un mayor costo de mantenimiento. El módem. El término módem deriva de mo, modulador, y dem, de modulador. Entonces podemos decir que el módem es un periférico de entrada y salida
que modulando y demodulando permite la conexión a Internet. Existen otros términos que se pueden confundir, como por ejemplo router. El router es un dispositivo que permite compartir la conexión a Internet. Y el término Wi-Fi hace referencia al protocolo de comunicación de red inalámbrica. Por lo tanto, generalmente este tipo de términos se suelen confundir. Y en realidad se los confunde porque muchas veces el módem viene con la característica de ser router. Entonces, por lo tanto, generalmente se los suele confundir. Y el término Wi-Fi no hace referencia a Internet, sino que hace referencia al protocolo de comunicación de red inalámbrica. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener dispositivos que están conectados mediante una red Wi-Fi, pero sin la necesidad de tener Internet. Soportes de almacenamiento. Los soportes de almacenamiento son elementos o dispositivos que permiten el guardado de datos. Existen tres clasificaciones: soportes de almacenamiento ópticos, soportes magnéticos y los flash drives. Soportes ópticos son aquellos cuya lectura y escritura se realiza mediante un láser. Los principales representantes son el CD, disco compacto o compact disc, el DVD, disco versátil digital, y el Blu-ray, derivado de rayo azul, aunque en realidad se utiliza el término Blu por cuestiones de marcas. Soportes magnéticos son aquellos cuya lectura y escritura se realiza sobre superficies cubiertas con algún tipo de óxido magnetizable, generalmente de hierro de cromo. Los principales representantes son el disquete, que ya está en desuso, el disco rígido y las cintas magnéticas. Y los flash drives. La memoria flash es una memoria que tiene la particularidad de poder ser modificada eléctricamente y que los datos perduran en el tiempo. Podemos encontrar memoria flash en dispositivos como pendrive, en las tarjetas de memoria y en la memoria interna del celular o de una tablet. Memoria. Las memorias son elementos que por su característica de fabricación permite el almacenamiento temporal o permanente de la información. Existen dos tipos: memoria RAM, Random Access Memory, que significa memoria de acceso aleatorio. Esta memoria es de tipo volátil, es decir, que los datos se borran con el corte de energía eléctrica. Es una memoria muy rápida y puede ser modificada. Y por último, la memoria ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. Es una memoria de tipo no volátil, es decir, que los datos no se borran con el corte de energía eléctrica. Es una memoria permanente, pero no puede ser modificada.